Los ojos que no parpadean. Me llamo Javier Molina, y si escribo esto no es por necesidad de recordar, sino porque temo olvidar. Mi memoria, como la casa en la que entramos aquella noche, tiene grietas que dejan escapar la cordura. Todo comenzó cuando el padre Esteban, un sacerdote retirado de mirada febril y manos temblorosas, me buscó con palabras cargadas de urgencia. La casa en la colina no es un lugar, Javier. Es una herida y sangra. Lucía, mi amiga de toda la vida, estaba presente en esa conversación. Ella siempre tuvo una valentía que yo envidiaba, casi suicida. Cuando escuchó al viejo sacerdote hablar de un niño enterrado vivo bajo los cimientos, sonrió con esa mezcla de incredulidad y fascinación. «Uy, ¿qué se supone que hagamos?», le preguntó al anciano. «Ir a jugar a exorcistas». El padre Esteban no sonrió. «Si no lo hacemos, alguien más caerá. La casa llama. Yo debería haberme levantado e irme. Debería haber reído como Lucía, llamando al cura un loco. Pero había algo en su mirada, un miedo tan profundo, tan enraizado, que no era actuación, era verdad. La mansión se erguía en la cima de la colina, deformada contra el cielo gris. Sus ventanas parecían ojos apagados, vigilando, esperando. Cada paso hacia ella se sentía como avanzar hacia una fosa común. Lucía caminaba delante de mí, la linterna en alto, su silueta recortada contra la fachada podrida. La luz temblaba con cada ráfaga de viento, proyectando sombras que parecían moverse solas. «Javier, ¿ves eso?», me dijo, señalando la ventana del segundo piso. Lo vi, un destello, como un ojo de vidrio reflejando la luz de la luna. No podía ser un reflejo casual, era una mirada. El padre Esteban murmuraba oraciones en latín mientras empujaba la puerta principal, que cedió con un chirrido largo y metálico. Al abrirse, un aire helado nos recibió, y por un instante sentí que la casa nos aspiraba como un pulmón vacío buscando llenarse. El primer golpe visual fue brutal. El salón estaba cubierto de muñecos de porcelana. Decenas, quizás cientos, apilados en estanterías, en sillas, en el suelo. La mayoría mutilados, sin brazos, sin piernas, con ojos arrancados o cabezas quebradas. El suelo crujía con fragmentos de porcelana bajo mis botas. Esa textura me erizó la piel. No eran juguetes olvidados, eran despojos, restos de algo que había vivido y muerto muchas veces. Lucía trató de hacer un chiste, pero su voz temblaba. Bueno, al menos no coleccionaban crucifijos. El padre Esteban no respondió. Caminaba erguido, con la cruz en alto, murmurando más fuerte. Entonces lo noté. Los muñecos no estaban dispuestos al azar. Todos, absolutamente todos, miraban hacia el mismo punto del salón. Un cuadro cubierto por una sábana negra. Me acerqué contra todo instinto. Cuando retiré la tela, casi solté un grito. Era un retrato de un niño, o al menos lo había sido. El rostro estaba borrado con arañazos profundos, como si alguien hubiera tratado de arrancarlo de la tela con las uñas. Pero los ojos no habían sido tocados. Dos círculos de vidrio, incrustados en la pintura, brillaban como brasas frías. En ese momento escuché algo imposible, un murmullo suave, como una voz infantil que no provenía de ninguna boca, sino de dentro de mi cráneo. «Javier, entra más profundo». Lucía se me quedó viendo, los labios temblando. «¿Lo escuchaste también?». No respondí. No quería darle forma a lo que acababa de ocurrir. Mientras avanzábamos, la temperatura descendió. El aire era tan denso que parecía líquido, y cada respiración dolía como si inhalara fragmentos de vidrio. De pronto, uno de los muñecos cayó de una repisa sin que nadie lo tocara. Se quebró en el suelo.
pero no completamente. Su cabeza quedó intacta, los ojos de vidrio fijos en mí, y juraría que me guiñó. «Salgamos de aquí», dije. Mi voz sonó más como súplica que como orden. Lucía negó con la cabeza. «Hasta entender qué mierda pasa en este lugar». El padre Esteban levantó la cruz hacia el cuadro del niño. «Él nos está mirando. Siempre nos ha mirado. Y si seguimos, nos mostrará lo que guarda abajo». Yo quise protestar, pero entonces sucedió algo grotesco. Los muñecos empezaron a caer, uno tras otro, de los estantes. El suelo se llenó de cuerpos pequeños que se agitaban, no como juguetes, sino como animales asfixiándose. Las mandíbulas de porcelana se abrían y cerraban con chasquidos secos, y de sus gargantas huecas salió un coro de llantos infantiles. Lucía gritó. Yo retrocedí, tropezando con una figura que se arrastraba hacia mí con dedos quebrados, arañando mis tobillos. Su boca se abrió demasiado, y de ella salió un ojo humano, fresco, sangrante, que rodó hasta chocar con mi pie. El vómito me subió a la garganta. El padre Esteban gritaba en latín, su voz quebrándose, pero su cruz temblaba como si algo la rechazara. Entonces, en medio del caos, escuché de nuevo esa voz en mi cabeza, suave, seductora, inocente. Ven al sótano, Javier. Ahí está mi corazón. Ahí puedo entrar en ti. Lucía me sujetó del brazo, la linterna oscilando frenéticamente. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de un terror crudo que jamás le había visto. Dime que esto no es real. Dime que son alucinaciones. No supe qué contestar. Solo podía pensar en la voz, en ese murmullo infantil que sonaba tan claro dentro de mí. El padre Esteban señaló la escalera que descendía hacia la oscuridad. El sótano. Solo ahí podremos acabar con él. Yo debería haberme negado. Debería haber arrastrado a Lucía hacia la salida, dejar al cura y su locura atrás. Pero mis piernas, como hipnotizadas, comenzaron a moverse hacia la escalera, y en lo profundo sentí que los ojos del cuadro me seguían, que cada muñeco roto era apenas un eco de algo mayor, algo esperando bajo nuestros pies. La casa no solo nos había recibido, nos había elegido. Bajamos la escalera despacio, como si cada peldaño nos tragara un poco más. El aire era más espeso que arriba, cargado de polvo viejo y algo que no quería nombrar. Mi linterna parpadeaba, y cada destello parecía mostrar un pasillo más largo del que era, como si la casa se estirara bajo nuestros pies. Lucía iba detrás de mí, respirando fuerte, y el padre Esteban seguía adelante, su cruz temblando en la oscuridad. El silencio era tan absoluto que mis propios pasos me sonaban como martillazos en el cráneo. Y, sin embargo, debajo de ese silencio había algo más. Un murmullo, como un enjambre de voces diminutas hablando todas al mismo tiempo. Llegamos a un corredor estrecho con paredes cubiertas de espejos rotos. Los fragmentos reflejaban nuestras caras distorsionadas, multiplicadas, y por un instante juré ver sonrisas en esos reflejos que no eran nuestras. Una de las astillas brilló con un destello rojo, y vi mi propio rostro con los ojos arrancados, colgando de hilos sangrientos. Cerré los ojos, parpadeé, y ya no estaba. No lo mires demasiado, dijo el padre Esteban sin volverse. Este pasillo alimenta lo que tienes dentro. No entendí sus palabras, pero no quise preguntar. Al final del corredor, una puerta de madera se abrió sola, con un gemido agudo. Dentro había una sala inmensa, iluminada por cientos de velas consumidas hasta la mitad. En las paredes, en el suelo y hasta colgando del techo, había muñecos, más grandes que los del salón, algunos de tamaño humano, otros apenas más pequeños que un gato. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz temblorosa,
creando destellos como estrellas enfermas. El corazón me martillaba en las costillas. Sentí que todos me miraban. No a Lucía, no al sacerdote, solo a mí. Este es su reino, murmuró Esteban. Aquí guarda la memoria de todos los que tomó. Lucía apretó mi brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Me señaló con un gesto nervioso. Al frente, en el centro del salón, había una mesa de piedra. Sobre ella, un cuerpo diminuto, un muñeco sin brazos, pero con un rostro cosido con carne real. Una boca humana pegada con hilo negro. Ojos arrancados de algún cadáver, húmedos, aún sangrantes, incrustados en el cráneo de porcelana. El muñeco comenzó a moverse. Se sentó torpemente, la cabeza ladeada, la boca cosida goteando saliva espesa. El sonido de los hilos tensándose me hizo querer arrancarme los oídos. Y luego habló, no con esa boca cosida, sino dentro de mí, como lo había hecho antes. Javier, ven conmigo. Siempre fuiste mío, siempre. Grité, más de rabia que de miedo. La mesa se sacudió y los demás muñecos comenzaron a moverse también, arrastrándose con uñas de porcelana, golpeando el suelo con crujidos que parecían huesos quebrándose. Lucía chilló cuando uno de esos muñecos grandes se levantó del suelo y corrió hacia nosotros con pasos torpes pero veloces. Era como un niño deformado, con piernas largas y brazos cortos, la cabeza cubierta por una máscara de porcelana rajada. Se lanzó sobre ella y cayó al suelo, arañándole la cara con dedos afilados. Me abalancé contra la criatura y la pateé hasta quebrarle el pecho, pero dentro no había nada de cerámica. El torso se abrió en una explosión de carne, podrida y gusanos, que se desbordaron por el suelo, retorciéndose como un enjambre vivo. Lucía me miró con el rostro cubierto de sangre, el pánico clavado en sus ojos. «No son muñecos, Javier. No lo son». El padre Esteban levantó su cruz, gritando un exorcismo entrecortado. Las velas temblaron, y por un segundo los muñecos parecieron retroceder. Pero entonces uno de tamaño humano se movió con velocidad imposible, y con un golpe seco le arrancó la cruz de las manos. Lo vimos claramente. El muñeco le hundió los dedos en los ojos, arrancándoselos en un chorro caliente que salpicó la piedra. El padre Esteban gritó como un animal, cayendo de rodillas, con las cuencas vacías goteando oscuridad. Yo lo vi todo, y sin embargo, en lugar de correr a ayudarlo, me quedé mirando, fascinado, porque en esas cuencas vacías vi brillar por un instante un reflejo de vidrio. Los muñecos lo arrastraron hacia el fondo de la sala, su cuerpo agitándose y gritando, hasta perderse entre la multitud de ojos brillantes. El eco de su voz se apagó lentamente, como si se lo tragara un pozo. Lucía me sacudió con violencia, sacándome del trance. «Nos van a matar si nos quedamos». Pero yo ya sabía que no iban a matarnos. Querían algo más. El muñeco cosido de la mesa se levantó del todo, tambaleante, y extendió su brazo muñón hacia mí. Sentí un tirón en el pecho, como si mi corazón hubiera reconocido su llamado. Ven abajo. ¿Dónde, Late? ¿Dónde eres mío? Caí de rodillas, con las manos en el pecho, jadeando. Lucía me gritaba, pero sus palabras se diluían. Eran irreales. Yo solo podía escuchar esa voz. Los ojos en las paredes brillaban cada vez más fuerte, como un coro de estrellas sin párpados. Me vi reflejado en ellos. No era yo, era un muñeco, con la cara cosida, con los ojos arrancados, y aún así sonreía. Lucía me sacó de golpe de la visión, al arrastrarme por el brazo hacia otra puerta del salón. Los muñecos chillaban, un sonido como vidrio astillándose en un alarido interminable. Corrimos entre ellos, tropezando, cayendo.
mientras manos diminutas nos arañaban las piernas y los tobillos, arrancando jirones de piel. Llegamos a una puerta pesada de metal oxidado. Lucía la empujó con todas sus fuerzas y entramos a un pasillo más oscuro aún. La puerta se cerró sola detrás de nosotros con un estruendo metálico. El silencio fue brutal, casi peor que los gritos. Lucía cayó al suelo, jadeando, la cara bañada en sangre. Yo me quedé de pie, con las manos en el pecho, sintiendo el eco del tirón. El corazón dentro de mí no era mío. No lo había sido desde que pusimos un pie en esa casa. Y la voz, esa voz infantil que no dejaba de llamarme, resonó de nuevo en mi mente con un tono más claro, más posesivo. Ya casi estás conmigo, Javier. El pasillo era tan estrecho que apenas podíamos avanzar. El aire estaba húmedo, cargado de un murmullo constante, como si la misma piedra respirara bajo nuestros pies. Lucía iba delante, su linterna temblando en su mano ensangrentada. Yo apenas podía pensar. El tirón en mi pecho era cada vez más fuerte. Un latido que no era mío, pero que dictaba mis pasos. ¡Javier! Su voz se quebró. «No me dejes sola. ¿Me oyes?» Asentí, pero no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Algo me arrastraba más allá de su voz, más allá de sus manos. Sentía como si cada latido de ese corazón en la oscuridad me estuviera moldeando, borrando pedazo a pedazo lo que era. El pasillo terminó en una escalera de piedra, húmeda que descendía hacia un resplandor rojizo. La bajamos despacio, escuchando el eco de nuestras respiraciones mezclado con otro sonido. Un goteo constante, espeso, que no parecía agua. Al llegar al final, la visión me arrancó el aire de los pulmones. El sótano era una cripta gigantesca. En las paredes colgaban cuerpos abiertos, cosidos con hilo negro, sus órganos expuestos como ofrendas. Algunos aún se agitaban, respirando con jadeos rotos. El suelo estaba cubierto de muñecos deformes, muchos con trozos de carne real cosidos en su estructura. Y en el centro, sobre un altar de piedra ennegrecida, palpitaba un corazón humano del tamaño de una calabaza, conectado por venas negras que se extendían por todo el sótano como raíces. Cada latido hacía temblar el suelo. Cada pulsación enviaba un dolor directo a mi pecho, como si ese órgano y el mío fueran uno solo. Lucía se cubrió la boca para no gritar, pero yo la escuché sollozar. «Dios mío, ¿qué es esto?». No tuve que responder, porque la voz volvió, clara, infantil, resonando en cada pared, en mi cráneo, en mis huesos. «Soy el niño que nunca enterraron. Soy la semilla que dejaron crecer en la oscuridad. Y tú, Javier, eres mi herencia». Me llevé las manos a la cabeza, tratando de arrancar el sonido. Pero cuanto más lo negaba, más fuerte se hacía, hasta convertirse en un canto. Miles de voces infantiles, chillando al unísono, repitiendo mi nombre. Lucía me zarandeó, desesperada. «No lo escuches, no le hagas caso». Pero era inútil. Yo lo escuchaba en la sangre, en los dientes, en la piel. Los muñecos en el suelo comenzaron a moverse, levantándose con movimientos espasmódicos. Algunos tenían cabezas humanas cosidas a cuerpos de porcelana, otros carecían de rostro, pero en sus vientres se abrían bocas llenas de dientes diminutos. Avanzaban tambaleándose, rodeándonos, mientras sus llantos de vidrio quebrado llenaban la cripta. Lucía sacó un cuchillo oxidado que había tomado en el pasillo. Gritó con rabia y lo hundió en el torso del primer muñeco que se lanzó sobre ella. Lo que salió de la herida no fue polvo ni aire, sino sangre caliente, espesa, con un hedor insoportable. El muñeco chilló con una voz aguda, demasiado humana, y sus uñas de porcelana le abrieron un tajo en la mejilla,
antes de desplomarse. Yo no podía moverme. Sentía que mis pies estaban clavados al suelo. El corazón en el altar latía al ritmo del mío, y cada pulsación me arrancaba un pedazo de voluntad. Ven, Javier, funde tu carne conmigo. Deja que tu corazón me alimente. Me vi caminando hacia él sin decidirlo. Cada paso era una traición a Lucía, pero no podía detenerme. Mis dedos se estiraron hacia ese órgano palpitante, húmedo, tibio bajo la luz roja. Entonces Lucía gritó mi nombre con tal fuerza que el eco rompió la visión. Me sujetó del brazo con todas sus fuerzas, sus ojos desbordando miedo y furia. «Despierta, carajo. No eres suyo. Todavía no». La voz cambió de tono, de infantil a algo más grave, áspero, como miles de gargantas podridas hablando al mismo tiempo. «Ella estorba. Quítala de en medio. Rómpela. Ella no te entiende». Yo sentí el impulso de hacerlo. Por un segundo, quise clavar mis uñas en la carne de Lucía, abrirla como a los cuerpos colgados en las paredes. Vi imágenes en mi mente. Ella convertida en muñeca, sus ojos de vidrio, su boca cosida. Y en ese instante entendí que el corazón no solo me llamaba, estaba dentro de mí, moldeando mis pensamientos. Me mordí la lengua hasta sangrar, el dolor devolviéndome un instante de control. Me aparté del altar, jadeando, con lágrimas y sangre mezclándose en mi boca. Lucía me miró con desesperación. «Javier, tenemos que destruirlo. Ahora». Los muñecos se acercaban, decenas, quizá cientos, sus pasos torpes resonando en la cripta como un ejército de cadáveres pequeños. Lucía levantó el cuchillo, pero yo sabía que no bastaría. Ese corazón no se rompería con metal oxidado. Miré alrededor, buscando, y entonces lo vi. En el muro, junto a los cuerpos cocidos, había símbolos grabados en sangre seca. El padre Esteban los había mencionado alguna vez. Un sello antiguo, un ritual de ruptura. Mi mente se aferró a esa idea, aunque no sabía si era mía o me la había susurrado la misma cosa que latía en el altar. Me acerqué al muro, empujando muñecos que se colgaban de mis piernas, arañándome la piel hasta abrir surcos sangrientos. Arranqué un hueso largo del torso, abierto de uno de los cuerpos colgados, y lo usé para rasgar el símbolo, como si al reescribirlo pudiera despertar algo enterrado. El corazón reaccionó al instante. Sus latidos se aceleraron. La cripta entera tembló, y un chillido agudo nos reventó los tímpanos. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, mientras los muñecos convulsionaban, rompiéndose contra el suelo como si estuvieran siendo succionados por una fuerza invisible. Yo sentí mi pecho estallar. Mi propio corazón ardía, latiendo en un frenesí imposible. Por un segundo pensé que iba a morir ahí mismo, que mi cuerpo se abriría como los de las paredes y me uniría al altar. Pero resistí. El altar comenzó a agrietarse, y el corazón se retorció como un animal atrapado, supurando sangre negra que se derramaba por las venas del sótano. Lucía me miró con los ojos desorbitados. «Sigue, Javier. Acábalo». Yo levanté el hueso ensangrentado, dispuesto a hundirlo en el corazón. Pero antes de hacerlo, lo sentí de nuevo, la voz susurrando ya sin dulzura, con furia cruda. «Si me destruyes, ella muere conmigo». Me quedé congelado, el hueso en alto, el corazón palpitando frente a mí, y Lucía jadeando, sangrando, esperando. El hueso temblaba en mi mano, pesado como si fuera de hierro fundido. Frente a mí, el corazón palpitaba con un ritmo que era mío y no mío. Cada latido hacía que mis venas ardieran como cables eléctricos a punto de reventar. «Si me destruyes, ella muere conmigo». Esa amenaza resonaba con la claridad de un veredicto divino.
Lucía estaba a mi lado, jadeando, ensangrentada, con la mirada firme a pesar del miedo que la consumía. «Javier, no lo escuches, hazlo». Su voz sonaba rota, pero era inquebrantable. Yo la miré y supe que la criatura no mentía. Sentía la unión invisible entre ella y el corazón, como un cordón umbilical oscuro. Tal vez había respirado demasiado del aire de esta cripta. Tal vez su sangre había tocado las venas del altar. O tal vez siempre estuvo destinada a ser parte de esto. Los muñecos se acercaban de nuevo, algunos sin cabeza, otros arrastrándose con tripas colgantes, pero ya no importaban. El verdadero enemigo era ese corazón gigantesco que palpitaba como un dios atrapado. «Si lo hago», dije con la voz quebrada, «tú mueres». Lucía me tomó del rostro, obligándome a mirarla a los ojos. Nunca la había visto tan hermosa ni tan decidida. «Entonces hazlo más rápido, antes de que esa cosa te robe lo que eres». La voz del corazón rugió, desfigurada, como un coro de miles de gargantas putrefactas. «Ella quiere morir. Dásela a mí. Su muerte será mi alimento. Su alma será mi corona». Me arrodillé, sintiendo que mis fuerzas me abandonaban. Lucía apretó mi mano sobre el hueso, clavándome las uñas en la piel. «No tienes opción. Yo ya estoy perdida, Javier. Pero tú todavía puedes salir». Una furia inesperada me sacudió. «No, no te voy a perder». Ella sonrió con un rastro de lágrimas. «Ya me perdiste desde que cruzamos esa puerta». Y entonces, antes de que pudiera detenerla, Lucía arrancó el hueso de mi mano, corrió hacia el altar y lo hundió hasta el fondo del corazón palpitante. El estallido fue brutal. La cripta tembló como si un terremoto la desgarrara. El corazón se abrió en una explosión de sangre negra que cayó sobre nosotros como lluvia ardiente. Los muñecos chillaron y se quebraron, uno tras otro, reducidos a polvo y carne podrida. Lucía gritó mientras la sangre la cubría. Su cuerpo comenzó a convulsionar, y de su pecho surgieron venas negras que se extendieron como serpientes, conectándola al altar. La criatura la estaba reclamando como último sacrificio. «¡Ah, Lucía!», grité, intentando arrancarla, pero la sangre me quemaba como ácido. Ella me miró por última vez, con una calma imposible en medio del horror. «Corre, Javier, no mires atrás». El altar se partió en dos, y un vacío oscuro comenzó a abrirse en el centro de la cripta, como la garganta de un abismo dispuesto a tragarse todo. Los cuerpos colgados se soltaron y cayeron dentro. Las paredes se resquebrajaron, y el chillido del corazón se convirtió en un rugido cósmico. Yo corrí. No había otra opción. Cada paso era una traición, cada respiración un crimen. Pero el instinto de vivir me arrastró hacia las escaleras. Subí entre el derrumbe, esquivando piedras y restos humanos que caían a mi alrededor. Al llegar al pasillo, escuché su voz por última vez. No era la criatura, era Lucía, dulce, resignada. «No me olvides, Javier». La mansión estalló detrás de mí en un rugido de polvo y fuego negro. El suelo tembló hasta que la colina entera se vino abajo, tragándose lo que quedaba de la casa. Caí de rodillas bajo la lluvia, empapado de barro y sangre que no era mía. Jadeaba como un animal herido. La colina quedó en silencio, cubierta de ruinas. La criatura había muerto. El mal había acabado, pero en mi pecho el latido no se detuvo. Lo sentí, un segundo corazón, oculto bajo el mío, latiendo con un ritmo ajeno, un regalo o una maldición. El eco del altar seguía dentro de mí, bombeando veneno invisible en cada vena. Me levanté tambaleante mirando las ruinas. Pensé en Lucía, en su sacrificio, en su última mirada. Quise llorar, pero no pude.
El nuevo corazón me lo impedía. Y fue entonces cuando entendí la verdad grotesca y desesperada. No había acabado con el mal. Lo había traído conmigo. Yo era ahora su recipiente. Y tarde o temprano, alguien más abriría otra puerta. Escucharía otra voz. Y mi nombre sería susurrado en la oscuridad. Muy cruda noche, jauría del horror. Esperamos que te haya gustado el relato. Si fue así, no olvides dar like, compartir y comentar qué parte te abrigó en el camino hacia el final. Si tienes una historia que quieras compartir, envíala a nuestro correo o déjala en comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.